Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido gran investigador científico del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el Dr. Ramiro Torrico, con la cátedra Investigación Científica para una Vida Plena. Ponencia o la exposición del día de hoy, como bien lo mencionaba Jorge Manuel, se denomina Investigación Científica para una Vida Plena. La interpretación. Si vemos desde una perspectiva de la persona que está a la izquierda, pues a lo mejor sí tiene la razón, ¿verdad? Y si vemos la perspectiva de la otra persona, también probablemente tiene la razón. Entonces ahí entramos en una secuencia, básicamente, de intercambiar puntos de vista, una perspectiva de los puntos de vista. A partir de un análisis un poquito más profundo, pues ¿cuál tendrá la razón? Desde una mirada a priori general, pues ambos. ¿Sí? Porque desde su mirada, cada uno de ellos observa un número. Y ese número dependerá de la posición en la que nos encontremos, ¿no? Entonces, parte de la vida, parte del día a día en el que desarrollamos nuestras diferentes actividades, todo depende desde la mirada, desde esa interpretación, desde esa perspectiva que nos permite, en este caso, poder integrarnos con el mundo exterior a partir de un mundo interior. Ese mundo interior, pues lo vamos a ver a continuación. Entonces, acá viene una primera reflexión para poder iniciar con la ponencia de hoy. Dice, no, todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho. Y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad absoluta ni tampoco la verdad definitiva. Simplemente una opinión. ¿A partir de qué? De una observación. Y esa observación no necesariamente tiene un único punto de vista, sino puede tener diferentes perspectivas y sobre todo también diferentes interpretaciones. Si ustedes ven esta línea segmentada, para la parte derecha, viene a representar lo que es el mundo exterior, ese mundo que va más allá de nuestro entender en muchos casos, y un mundo interior que aún todavía es complejo y lo seguimos estudiando. La ciencia no ha logrado todavía descifrarlo al 100%. Dentro, una de las primeras situaciones en cualquier observación o percepción o interpretación es la aprehensión. ¿Qué es esa aprehensión? Es un conocimiento directo, un conocimiento inmediato a partir de esa simple mirada hacia ese mundo exterior, quien a través de todo este proceso interno que ocurre dentro de la cabecita de cada uno de nosotros, que se conoce como saber, nos genera un primer conocimiento, que es un conocimiento directo, un conocimiento inmediato. Pero este conocimiento no ocurre, por así decirlo, por sí solo. Se apoya en algo muy fundamental, y aquí seguramente ustedes entrarán en un debate muy interesante, lo que es la creencia. Esa parte subjetiva que nos hace personas, que nos hace seres humanos. ¿Y qué es esa subjetividad? Poder, en este caso, decir si algo es verdadero o si lo que he observado es falso, pero ¿a partir de qué? De una creencia. Y esa creencia me permite acercarme a un saber. Y fíjense, escuchen muy bien lo que les voy a decir. El saber por sí solo no puede ocurrir. Requiere de la creencia. Pero la creencia sin el saber sí puede ocurrir. Entonces, esa parte subjetiva, esa parte en la cual me permite a mí decir esto es verdadero o esto es falso, me lleva a un nivel de saber donde tengo un conocimiento directo e inmediato para luego pasar a otra perspectiva que es el conocer, ¿sí? La parte intransferible. ¿Por qué intransferible? Es porque yo conozco de esta manera, apoyado en este saber, y básicamente paso a un conocimiento personal que va más allá de la subjetividad. Y dentro de ese conocimiento personal, voy generando diferentes niveles, por así decirlo, de recopilación de esa información que pasa a la parte de la memoria, la parte cognitiva y posteriormente a la inteligencia. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, hay un cuadro
que les resume básicamente ese mundo interior con ese mundo exterior. Ahora, esta creencia, ¿sí? Esta creencia toma esta realidad de este mundo exterior, pero fíjense cómo acciona, cómo ocurre dentro de cada uno de nosotros. Primeramente le da una interpretación desde esa perspectiva, de ese enfoque desde donde querramos verlo, ¿sí? Y luego pasa hacia lo que viene a ser el pensamiento, que enseguida lo vamos a revisar, esto del pensamiento. Pero algo muy importante, y seguramente ustedes se van a dar cuenta o se dieron cuenta, hay mucha gente que es emocional, es muy sentimental. Y ahí viene una primera pregunta. ¿Ser emocional, ser sentimental me aleja de la investigación científica? ¿O no podría ser un investigador científico? Desde mi punto de vista, es lo que te hace persona, ¿sí? Y esa parte emocional, ese es el motor que todos los días nos mueve a cada uno de nosotros, y ahí viene lo que es la motivación. En algún punto de discusión, sí, probablemente la creencia es subjetiva, porque entendamos que el método científico es objetivo, pero esa subjetividad en algún momento debe existir porque hay un sistema de creencias, valores y principios. Y ese equilibrio me hace primero persona antes de un investigador o antes de un científico, ¿sí? Entonces, esta creencia, podríamos acercarnos hacia una primera definición de esta creencia. Una creencia es como tú interpretas la realidad. Es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Vale decir, es una afirmación personal de lo que consideras verdadero, ¿sí? Ahora, dentro de este equilibrio de creencia, valores y principios, fíjense la importancia. ¿Ah? Hemos salido de ese mundo interior y nos estamos entrando hacia la conciencia. Básicamente, lo que nos rige entre lo que es verdadero y lo que puede ser falso desde una percepción subjetiva propia de cada uno en base a sus experiencias de vida y experiencias a lo largo del transcurrir de los años. Esa creencia podemos básicamente definirla o puntualizarla, ¿sí? Como la interpretación de la realidad dentro de una afirmación personal de lo que yo considero o de lo que yo creo es verdadero, ¿sí? Pero esa creencia no simplemente es decir, yo creo que esto es verdadero o no, sino que también me apoyo a un pilar muy fundamental que son los valores. Esa parte interna también subjetiva, ¿sí? Que representa lo que sentimos con mayor fuerza o con más fuerza y que orienta nuestra conducta. Es subjetivo, sí, pero muy importante para este sistema de equilibrio de creencias, valores y principios. Y mi principio es la parte externa, ¿sí? De cada uno de nosotros y controla las consecuencias de nuestros actos. Entonces, ¿qué es realidad? ¿Qué es mundo interior? ¿Qué es mundo exterior? ¿Sí? La que ustedes observan es una propuesta después de un estudio de varios años, ¿sí? Ya esta es la parte, por así decirlo, objetiva. Y ahí habla de la realidad y hoy en día también se habla del realismo y de lo que es la energía, ¿sí? Bueno, no voy a profundizar en esta parte porque la percepción de esta exposición es en realidad hacia algo muy importante, que es una vida plena. Pero ¿qué quiero mostrarles? Que no hay una única realidad.
esa realidad en algún momento puede volverse un realismo impulsado por una energía de mutabilidad. Ese mundo exterior que tú crees que puede ser verdadero, no necesariamente lo puede ser para otro. Y ahí viene el 9 y el 6 para ser muchísimo más claros. ¿Sí? A lo largo, imagino, de los estudios que todos hemos realizado, está la parte ontológica, semántica, gnoseológica, las tesis, pero se reduce a ese mundo observable, a ese mundo exterior. ¿Y cómo lo percibimos? ¿O qué parte de ese mundo creo yo que es verdad y qué parte de ese mundo es a lo mejor falso? ¿Sí? Entonces, para ello tengo un mundo interior que me mantiene en equilibrio, que es mi saber, juntamente con lo que es mi subjetividad. Entonces, ese equilibrio me permite, en algún caso, ser mejor persona, ser mejor ser humano. Y no solo nutrirme de conocimiento a un punto extremo, donde crea o cree que tengo una realidad propia en la cual yo me la puedo creer que esa realidad es única, cuando alrededor existe otra realidad que es la realidad verdadera. Entonces, fíjense lo que les digo, cuán importante es esa subjetividad, que evidentemente no es de las mejores para la parte de la investigación científica, pero sí marca la ética, si también quieren llamarlo así desde esa perspectiva general. Ahora, cuando nosotros observamos, hacemos esa observación, lo que la ciencia la conoce como una cosa, un objeto observable, ¿sí? Que inicialmente son enunciados. ¿Y qué son esos enunciados? Es semántica. ¿Qué es semántica? Básicamente son formulaciones, por así decirlo, verbales, que no necesariamente son una verdad y tampoco son una falsedad. Ese es un enunciado. Es una formulación de algo a partir de una idea o de la identificación en concreto. ¿Sí? Y cuando realmente ese enunciado se vuelve una verdad, cuando llego a este nivel que es la argumentación. O sea, ya, fíjense, hemos iniciado de un mundo exterior, hemos pasado a un saber, a unos conocimientos directos, conocimiento personal, pero ahora empiezo a aplicar lo que es la lógica. Ese razonamiento que me dice si es válido o inválido, mi parte objetiva. Esa parte de iniciar de un, por así decirlo, un enunciado, un concepto, he pasado a un argumento. Este argumento es una verdad lógica, no definitiva ni absoluta, pero sí ya una verdad comprobada. Entonces, esta mi subjetividad ha pasado a ser un conocimiento. ¿Y cómo lo transmito? ¿Cómo lo comunico? A través del lenguaje. Este lenguaje me permite esa comunicación hacia el mundo exterior. ¿Cuán importante es la comunicación para saber, por así decirlo, entre comillas, saber cuál es el grado, en este caso del sujeto en cuestión, de lo que me vierte? Si realmente le nace desde la parte subjetiva o me está transmitiendo un pensamiento estructurado donde está haciendo una operación lógica en la cual él ha validado y posteriormente transmitido un conocimiento no personal, ni directo, ni inmediato, un conocimiento, un nuevo conocimiento, lo que persigue la ciencia. ¿Qué persigue la ciencia? Generar ese nuevo conocimiento. ¿Sí? Fíjense la gráfica cuán interesante. Que en una isla está la persona parada y hace la señal de auxilio, ¿no? Porque ve un barco
a lo largo, ¿no? Y desde la perspectiva del que está parado en la isla, dicen, me he salvado, viene un barco por mí. Pero veamos la perspectiva del que se encuentra en el barco cuando ve la isla. Para él también ha encontrado la salvación porque ve tierra. ¿Sí? En definitiva, cada persona habla desde su propia realidad o desde la realidad que puede lograr a construir un realismo, si es que quieren verlo para mayor profundidad. Cuando se comprenda esto, la vida tiene mucho más sentido. Cuando empecemos a ver diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, analizarlos, y no solo ser subjetivos o dentro de ese triángulo que les he mostrado de creencias, valores y principios, ir hacia un porcentaje mayor de donde mi creencia va por encima de mis valores o mis valores están por encima. Entonces creo un desequilibrio. Entonces eso no me va a permitir tener una vida plena. Al contrario, a volver una persona demasiado subjetiva que básicamente me fundamento en lo que yo creo, o a lo mejor demasiado rígida dentro de sus valores y principios, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es eso? Ahora, la subjetividad libre, creo yo que tampoco es algo saludable. Se requiere también una parte objetiva, ese razonamiento lógico en el cual pueda yo validar esa subjetividad. Pero lo más importante para tener una vida plena es tener los diferentes enfoques. Y no vayan a creer que la ciencia, la investigación está divorciada o es algo que realmente ocurre fuera de lo que somos. Creo yo, y estoy convencido que primero es la persona en su ser, en su crecimiento, antes de cualquier conocimiento, porque demasiado conocimiento también puede enceguecer esa tu mirada hacia lo que es una vida real. Y no olvidemos que vivimos en una realidad donde estamos rodeados de personas que pueden contribuir no solo en conocimiento, también pueden contribuir en valores, en principios, y en algún momento esa creencia también la puede transmitir a partir de sus experiencias. Me despido con esta frase. Si estás lo suficientemente preocupado por un resultado, posiblemente harás algo para solucionarlo. Principio fundamental de la investigación que une a lo que viene a ser esa vida plena y lo que es la realidad. Gracias por su atención y bueno, espero ahora, si es que habría alguna consulta, pues encantado de poder atenderlos. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.